Jesse, ¿cómo estás? Una vez más, nos vemos. Bueno, Adri, no sé qué decirte cómo estoy, porque yo te puedo decir que estoy bien, Pero, pero pues vivo en Venezuela. pues sí. Y Venezuela tiene sus particularidades. Por ejemplo, en septiembre del 2023, del año que pasó, pues la misión de determinación de hechos habló que el espacio cívico estaba sufriendo ataques directos y sistemáticos en Venezuela. Así es. Entonces, ante una realidad como esta, yo no puedo decirte que estoy bien. Sí, no, pues ni con esa realidad ni con otra, la verdad, de todo lo que vivimos aquí en Venezuela. Sí, bueno, es una realidad muy compleja que merece la pena ser discutida con la seriedad o con el enfoque Así es. que debe ser. Y bueno, entonces, pues, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hablemos de Hablemos de. la realidad del espacio cívico en Venezuela. Y bueno, Alexis, y por eso tenemos como invitada a Ana Milagros Parra, politóloga y coach de A Medias Podcast. Bueno, bienvenida. Gracias, Bienvenidas. chicos, por la invitación. Bueno, Ana Milagros, como le comentaba a Adri, no te puedo decir que estoy bien porque, bueno, no sé tú cómo estás, porque vivimos los tres en Uno Venezuela. nunca está bien, uno nunca está totalmente bien, pero uno se acostumbra. Y bueno, tú que recientemente estás recorriendo los estados del país, ¿qué puedes ver? ¿Qué percibes de la realidad de esos estados? ¿Cuáles estados has visitado? Bueno, ahora estamos empezando en mi podcast, que es A Medias, una gira universitaria, por la mayoría de las universidades del país. Tratamos de ir a estados donde no mucha gente va a visitarlos y tratar de desafiar como la centralización del país en el sentido de la información y de lo que se habla, porque sabemos que las regiones están mucho más golpeadas en servicios públicos, incluso en el espacio cívico que lo estabas mencionando. Hasta ahora apenas estamos empezando la gira y hemos ido a Puerto Ordaz, hemos estado en 2 universidades en Caracas y recientemente fuimos a Mérida. Tenemos pronto visita a San Cristóbal, que son de ustedes, así que los invito para que vayan. Gracias. No, bueno, gracias. Y a Valencia. Después ya en el largo del año sería Maracaibo, Barinas, Anzoátegui y otro estado que se nos cruce por ahí. ¿Y qué has visto de la realidad venezolana en esos estados? Es bastante crudo porque, a ver, yo vengo de las regiones, yo no soy caraqueña, yo soy de Maracaibo, entonces hay cierta familiaridad con el tema de las regiones en el país, pero sí he visto mucha desinformación y como a los jóvenes, porque, a ver, mi público objetivo son los jóvenes, no hay nadie que le hable a ellos, ni de lo que pasa en el país, ni ataje sus demandas o sus preocupaciones. Todo es muy directo a la población más adulta, a pesar de que cuando hay como esta etapa electoral la gente busca comunicar a los jóvenes para que voten, pero de verdad no hay mucha conexión entre la parte política y lo que pasa en el país, lo público y los jóvenes. Hay mucha desinformación. Y que además los jóvenes, nos incluimos ahí, estamos como olvidados, ¿no? Estamos en un espacio, en un rincón, donde incluso no somos tomados en cuenta, todo lo que sucede en el país nos afecta, el tema educativo, el tema de la salud, el tema de llegar a viejos y qué vamos a hacer. Entonces, Exacto. ¿No? Y que incluso pues vivir la juventud. así es, Una, vivir la juventud. Una juventud como normalmente se puede vivir en cualquier otro país. Así es. Vivir dignamente nuestra juventud. ¿Y qué te encuentras tú en la gira que has hecho con los jóvenes? ¿Qué te dicen a esos jóvenes? En la última presentación que tuvimos, yo casi me pongo a llorar. De verdad, es muy emotivo cada vez que vamos. ¿Por qué? Porque una parte del podcast, además de comunicarlo y tratar de alzar la voz de lo que pasa en su región, nosotros damos una parte de preguntas o de comentarios donde ellos pueden hablar y a veces se nos va 1 hora y media ellos hablando. Y el último que hicimos, que fue en Mérida, fue una universidad pública, fue distinto. Cuando fuimos a Puerto Ordaz fue en la UCAP. Hubo personas que se pararon, un chamo de 18 años, y él dijo: quiero darles gracias porque vinieron, porque primera vez que me siento en democracia. Este espacio lo siento democrático, porque nadie nos escucha, gracias por darnos una voz, y de 20 personas que se pararon, 19 nos dijeron gracias por venir, porque nadie nos escucha y nadie nos habla. También hay, como dije, mucha desconexión con lo que pasa en el país, porque cuando yo hablo de violaciones de derechos humanos, hablo de crímenes de lesa humanidad, nadie sabe qué significan. O sea, yo usualmente hago un ejercicio de alza la mano y quién sabe que es un crimen de lesa humanidad. La gente, los chamos no saben. Hasta de 200 personas que están en la sala, 3 personas alzan la ¿Y mano. tú crees que esto puede estar vinculado con la restricción al espacio cívico? Totalmente. O sea, el espacio cívico es algo tan importante en un país que cuando hablamos de democracia existe ya, porque es el espacio donde las organizaciones de la sociedad civil y las personas se pueden expresar
se pueden reunir, pueden aglomerar demandas para que haya un cambio de decisión o para presionar en lo público. Cuando el espacio cívico está restringido, está censurado, hay miedo de participar, cada vez hay como más recelo entre nosotros. Y hablo de nosotros porque nosotros somos la sociedad civil y necesitamos ese espacio cívico y no lo estamos encontrando. Estamos más separados uno del otro y eso va de la mano con que tengas miedo de expresarte, tengas miedo de unirte a una persona y hablar de temas que te importan, porque al final nadie está alzando la voz de nada. Sí, incluso autocensurarte. Y autocensurarte, y claro. hay desinterés por parte de los jóvenes por la necesidad que tienen de rebuscarse día a día y de buscar sus oportunidades. Necesitan comer, necesitan subsistir en Venezuela y pues se olvidan un poco de lo importante que es ¿sabes el espacio qué? cívico. Hay algo muy importante que lo noté ahorita en Mérida, de que los jóvenes dicen, yo bien vengo a estudiar porque quiero estudiar, tengo 2 trabajos. Algo que pasa mucho en Mérida es que es el estado con la mayor tasa de suicidios históricamente, y cuando hay picos de crisis económica o crisis política, usualmente aumenta esa tasa de suicidios o de ideación suicida, vamos a decirlo así. Y los jóvenes son muy afectados. Pero algo que me di cuenta en esta última gira es que ellos dicen, igual me interesa, pero nadie me está hablando a mí. Entonces, es como yo me meto en lo público cuando yo no soy el target, o como yo me meto en lo público, como yo me intereso cuando paso todo el día trabajando y estudiando y no me puedo, ¿sabes? Como que no me puedo involucrar. Sí, claro. Porque no hay vías para hacerlo. O sea, quizás los jóvenes se encuentran motivados a incidir públicamente, pero con cada vez el espacio cívico más restringido, no, quizás se disminuyen esas posibilidades de participación ciudadana. Y también está la variable del miedo. Sí. Tú no sabes quién está escuchando, tú no sabes lo que te pueden hacer. Y quizás ni siquiera hay una amenaza real, cercana, pero el miedo existe. Como mejor no lo digo porque me puede pasar algo. Entonces, como mejor no lo digo porque me puede pasar algo, pero al mismo tiempo a mí me importa mi país. Y creo que eso es un pensamiento que incluso muchas personas mayores tienen y lo llevan como a lo de la primaria, como que yo no vi tantos jóvenes votando en la primaria. Y eso lo unen a el desinterés. Y es todo lo contrario, es nadie les estaba hablando a ellos para la primaria. No hay una comunicación para los jóvenes. Y usualmente cuando hablan los jóvenes, epa, chamo, ¿cómo estás? Mira, ¿será que te registras porque tú eres el futuro del país? Y es como, no, mira, uno no... Cuando... O sea, como si fueran una mercancía, pues, sí, un instrumento. Exacto, es como un instrumento, como si no fuésemos personas pensantes. Incluso cuando fuimos a la Simón también fue bellísimo, y a la Simón había mucha emoción, y muchas de las cosas nos dijeron, nosotros queremos hacer cosas. Yo estoy muy involucrado en mi universidad. Muchas personas dicen, yo no me quiero ir, pero me siento obligado a... O creo que puedo construir un futuro en el país dependiendo de lo que pase este año. ¿Y tú crees que el Estado venezolano ha influido para que esto se vea afectado, para que los jóvenes se vean realmente afectados a no participar en el espacio cívico? Yo no pensaría en que el Estado / gobierno, aquí vamos a tener una diferencia, Estado y gobierno no es lo mismo, pero podemos jugar con los dos términos. Yo no creo que tenga una política directa que los jóvenes no participen, pero tienes una política directa que viene de un gobierno que no es democrático, en el que no te importa y no te conviene que el espacio cívico esté abierto, no te conviene que haya libertad de expresión, no te conviene que las universidades estén en buen estado para poder cultivar pensamiento crítico, no te conviene que las universidades públicas tengan presupuesto, porque si no vas a tener esta masa de jóvenes pensantes que pueden hacer algo y que pueden influir en lo público y que pueden presionar. Entonces no hay una conveniencia de que la población en general se sienta libre. Y cuando vamos a los jóvenes, somos una generación que no conoce la democracia, la mayoría, ¿no? Que está acostumbrado a este sistema y que ellos saben que no está bien, pero al mismo tiempo están atrapados dentro del sistema. Entonces es bastante complicado buscar participación de los jóvenes, pero eso no quiere decir que no haya interés. O sea, aquí estamos los 3 sentados hablando de esto. Ana Milagros, y frente a este reto, ¿qué crees que pudiésemos hacer? O sea, ¿qué pudiésemos hacer de pronto desde las organizaciones de la sociedad civil para vincular primero a los jóvenes a que, valga la redundancia, se vinculen al trabajo de defender los derechos humanos, por ejemplo, y por otra parte, preservar y mantener y fomentar el espacio cívico en Venezuela? Yo creo que es un trabajo muy interno de cada uno. También es buscar fortalecer las redes entre nosotros. Pero me gusta que hagamos este ejercicio porque estamos hablando de los jóvenes como si no nos incluyéramos nosotros. Porque muchas veces jugamos o nos adaptamos a las reglas y a las formas de lo que ya está hecho, y a veces no tenemos esa confianza, y lo digo porque pasé por ahí, de
usar nuestros términos, de tratar de innovar dentro de todas las estructuras que ya está hecha y que nuestra voz se escuche. Okay. Y eso no quiere decir que valga menos porque hay menos experiencia, entre comillas, porque hay como mucha esa dinámica de ellos son los que saben y nosotros somos jóvenes que están dando los pasitos de hormiga o los que están ayudando, pero el trabajo lo hacen otros. Y es todo lo contrario. O sea, estamos trabajando, estamos acá sentados, estamos haciendo un trabajo de difusión, un trabajo de defender derechos humanos, de saber que la democracia es el camino y que no estamos viviendo democracia y que no nos tenemos que quedar con el status quo porque no es normal. O sea, incluso empezamos el episodio así. No es normal que, no puedo vivir mi juventud o que sea tan difícil. O incluso que estemos pensando en ¿cómo hago yo para poder expresarme en un régimen que obviamente no le conviene que yo lo haga? Creo que tenemos que ser más creativos también, ¿no? Okay. Saber cuáles son nuestras limitaciones al hablar, pero saber que prudencia no es lo mismo que autocensura y que ser prudente también es ser creativo en la manera de decir las cosas. Pero eso no quiere decir que hay que dejar de denunciar o que hay que dejar de participar, sino tener conciencia de que no es fácil y entender el contexto de que usualmente hay picos de represión, hay picos de censura en donde quizás hay que jugar estratégicamente para saber cómo comunicar las cosas. Pero yo creo que es un mensaje a por qué no participas si te interesa. O a unas personas no les interesa, pero yo siempre les digo, pero la política le interesa tú. ¿Sabes? No tienes que estar de lleno ahí. Yo no siento que haya una persona que esté llamada y por obligación defender la libertad en el país o defender derechos humanos, pero participar, por lo menos es ya tener información. Okay. Participar ya es estar consciente que puedes hacer algo al respecto y no necesariamente estar de lleno trabajando en eso, ¿no? Okay. Pero también tenemos que tener como un sentido de preservarnos unos el otro, ¿no? Y creo que es importante, porque cuando hablamos de espacio cívico, cuando hay ataques al espacio cívico, lo primero que se corta o que se rompe son las conexiones o las redes entre todos, porque hay desconfianza, es como yo no sé si hablar sobre esto porque no sé cuál es la repercusión que vaya a tener, o quizás yo estoy aquí, yo defiendo derechos humanos, pero me meto en política, como si una cosa no tuviese que ver con la otra. Y es reforzar esas redes y saber que tenemos que preservarnos entre todos. Y si vamos directamente a los jóvenes, hay que cambiar los códigos, que es algo que, por eso hicimos el podcast, es como, mira, no, los jóvenes no se van a sentar a ver una rueda de prensa de 2 horas. No. Nadie lo hace. Hay códigos nuevos y va a haber mucha... O sea, de las otras generaciones va a haber como cierto recelo o de eso no se hace así, lo tienes que hacer de esta manera. Sí, hay que jugar. Resistencia. Hay resistencia a los nuevos formatos, hay resistencia a lo nuevo, pero es porque estamos en un país donde los medios de comunicación no han evolucionado. O sea, es muy difícil estar hablando sobre esto, pero una de las cosas que yo siempre le digo a todos es no te calles. Usa tu voz y como tú piensas que sea cómodo y como tú piensas que debe hacerse. Y que todo el mundo te va a decir, esto no está bien, hazlo de otra manera, no le pares bolas. Bueno, muchísimas gracias, Ana Con Milagro. el ímpetu de la juventud, ¿no? Que Claro, tenemos todos todavía. claro que sí. Igualmente, Ana Milagro, si quieres focalizar o darle un último mensaje a nuestra audiencia, a los jóvenes, a la Claro, sociedad civil. yo los mandaría uno a escuchar este podcast porque es de pinga. Otro a escuchar el mío, que sacamos un episodio una vez a la semana, es a medias podcast. Y estén pendientes en las redes porque vamos a ir a muchos estados del país y pueden ir sin pagar, solamente se tienen que registrar y es una experiencia súper increíble. Y vuelvo a repetir lo que ya les dije a ellos, no le presten atención a muchas de las reglas que están implícitas en el medio. Su voz necesita ser escuchada y de la manera que ustedes quieran que sea escuchada, pero siempre con prudencia. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, ONG Fundarredes, y en nuestras redes sociales, @Fundarredes Piso. Hablemos de